Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos hoy? Quiero darles la bienvenida al segundo episodio de Vitality Blueprint. El episodio pasado estuvimos hablando sobre el campo energético, la vibración y cómo nuestras creencias, pues, y pensamientos moldean nuestra realidad. En el día de hoy vamos a expandir en este tema, pero vamos a explorar uno de los pilares fundamentales del bienestar y la salud, el cual son las emociones. Ustedes sabían que las emociones no solo influyen en cómo nos sentimos, sino que también tienen un impacto directo en nuestra salud física, mental y energética. Eso es un poco lo que vamos a hablar a profundidad en el día de hoy. Vamos a primero a diferenciar entre las emociones y sentimientos, porque es un concepto que hablamos, prácticamente mezclamos, pero hay diferencias completamente. Vamos a hablar de la rueda de emociones como herramienta para entender nuestro estado emocional. Vamos a hablar del mapa de conciencia del doctor David Hawkins que hicimos referencia al episodio pasado, pero en este caso vamos a hablar de cómo esas emociones de baja vibración están relacionadas con enfermedades. También vamos a analizar cómo la metamedicina explica las fases de las enfermedades y el proceso de sanación. Esto es una visión completamente diferente a cómo normalmente vemos las enfermedades y es importante pues que ustedes tengan ese patrón de diferenciación y obviamente vamos a finalizar con prácticas simples para regular tus emociones y elevar tu bienestar. Vamos a conectar con conceptos científicos, psicológicos, espirituales, para que tengas todas las herramientas prácticas que puedas usar al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Las emociones y los sentimientos no son lo mismo. Las usamos y las interconectamos como sinónimos, pero una emoción, si tenemos que definir, es una reacción física y química que es automática a un estímulo. Y este estímulo puede ser un estímulo externo, como un evento que sucede, ¿ok? O un estímulo interno, como un pensamiento. Las emociones son rápidas y surgen en el cuerpo antes que las podamos procesar conscientemente. Mientras que los sentimientos son la interpretación consciente de esa emoción. Los sentimientos son más duraderos porque están influenciados por nuestras experiencias, nuestras creencias y el contexto personal. De ahí el tema consciente. Veamos un ejemplo. Imagínate que estás caminando por la calle y de repente ves un perro grande, que corre hacia ti. Inmediatamente tu cuerpo va a reaccionar con miedo. Sientes un aumento de tu ritmo cardíaco, tensión muscular, porque tu cerebro percibe ese evento, ¿ok?, como una amenaza. Ahora, después de unos segundos, reconoces que el perro no es agresivo. Entonces comienzas a interpretar tu emoción inicial como un susto, pero inmediatamente comienzas a relajarte. Eso es la gran diferencia entre emoción y sentimiento. O sea, las emociones actúan como señales biológicas que debemos escuchar, mientras que los sentimientos, al ser conscientes, pueden perpetuarse o transformar la emoción inicial dependiendo cómo nosotros la interpretemos o la gestionemos. Hay una herramienta que es muy importante, es conocida como la rueda de emociones, y ella fue creada por Robert Plutchik y básicamente nos ayuda a descomponer nuestras experiencias emocionales para entenderlas de una mejor manera. Es una herramienta visual que organiza las emociones básicas en 8 categorías principales. Y tiene dos ruedas, una rueda interna y una rueda externa. ¿Ok? En el centro de la rueda interna están las emociones principales como alegría, la cual está asociada con momentos de felicidad y satisfacción. Tenemos la confianza, la cual refleja pues seguridad y conexión con los demás. Tenemos el miedo, que es una respuesta a situaciones percibidas como peligrosas o amenazantes.
tenemos la sorpresa, la cual experimenta lo inesperado, ¿ok? Tanto positivo como lo negativo. La tristeza es otra, que está relacionada con la pérdida o el vacío. La aversión surge cuando algo resulta desagradable o repulsivo. La ira es una respuesta a situaciones percibidas como injustas. Y por último, la anticipación, la cual está vinculada con la expectativa o el interés en lo que está por venir. Entonces, estas emociones son los bloques básicos de nuestras experiencias emocionales y en su forma pura suelen ser intensas y directas. La rueda externa está asociada a las categorías secundarias. A medida que estas emociones primarias se mezclan entre sí o se suavizan, hay transformaciones en estas emociones primarias a emociones secundarias. Y ellas están ubicadas en el mapa de una manera obviamente externa, pero que están asociadas a esa emoción primaria. Porque, como voy a repetir, son combinaciones de las primarias o de las principales y están influenciadas por el contexto y las experiencias personales de la persona. Por ejemplo, la alegría puede suavizarse en, en una emoción pues, secundaria, como puede ser estar contento, o puede intensificarse y producirse el éxtasis, por ejemplo. ¿Ok? Mientras que el miedo puede intensificarse y producir terror, mientras que o podría suavizarse y convertirse pues en precaución. La combinación de confianza y alegría puede generar amor. Hagamos una práctica, que comienza observando tu estado emocional actual. Elige la emoción primaria que mejor te describe en este momento. Por ejemplo, si estás molesto, podrías identificar que tu emoción principal es la ira. Y esto es muy importante porque por lo general siempre decimos hoy me siento mal. Y ese mal puede significar cualquier cosa. En el momento que nosotros no trabajamos en nuestras emociones y no identificamos cuál es la emoción principal que está realmente activando nuestra manera de actuar en en el día, toda la percepción de nuestro medio ambiente va a estar influenciada por esa emoción. Y mientras nosotros no identifiquemos cuál es la emoción que está, pues, de alguna otra manera distorsionando nuestra realidad, va a generar sentimientos y señales en nuestro cuerpo que nos van a hacer sentir mal. Y como vamos a ver más adelante, cómo esta relación, obviamente, cuando constantemente la estamos produciendo de una manera inconsciente y no hacemos el ejercicio de identificarla, cuando pasa pues a niveles crónicos generan enfermedades. El tema principal es comienza identificando cuál es la emoción primaria a la cual estás tú respondiendo. ¿Ok? Después que haces eso, observas en la rueda, ¿okay? Externa, en la parte externa de la rueda, comienzas entonces a refinar un poco lo que sientes. Por ejemplo, si es la ira, ¿okay? Esa ira puede ser frustración, si se trata de un obstáculo específico o un resentimiento, si está relacionada con una situación prolongada. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver, o sea, ira es mi emoción principal, pero podría ser transformada a frustración si veo que mi problema está enfocado en un obstáculo que es específico. Pero podría convertirse en un resentimiento si está relacionada con una situación que viene de hace tiempo atrás y que obviamente hoy experimenté de nuevo porque está reflejada en una persona, está reflejada en un evento específico que me lleva a esa situación que experimenté pues desde hace tiempo atrás, pero que no he venido resolviendo, ¿ok? Y se convierte entonces en un resentimiento. El tercer paso sería reflexionar sobre la intensidad. ¿Okay? Entonces la intensidad de las emociones pueden variar. Por ejemplo, si sientes tristeza,
podría ir desde un vacío leve hasta una aflicción bien profunda. Si sientes alegría, por el contrario, puede ir desde un simple contento hasta una explosión de júbilo. Y un ejemplo práctico sería usando la rueda, pues, en tu vida cotidiana. Imagina que llegas a una casa, llegas a tu casa, mejor dicho, ¿ok? Y después de un día súper difícil del trabajo y sientes estrés, ¿ok? Sientes que estás súper estresado. Entonces, vamos a la rueda. Identificas, ¿ok? En la rueda, qué está detrás del estrés. Que probablemente puede ser miedo o puede ser ira. Observa la rueda externa para detallar si tu miedo es ansiedad por un proyecto que no has culminado o un proyecto que viene, o si tu ira se convierte en frustración porque lo relacionas con un colega o una persona. Luego reflexiona y pregúntate qué está causando esta emoción. ¿Cómo puedo gestionarla de una mejor manera? Ese proceso te permite identificar la raíz de tu emoción y así poder tomar decisiones conscientes para procesar. El beneficio de usar la rueda es lo que llamamos precisión emocional. La rueda te ayuda a especificar lo que sientes, lo que facilita manejar las emociones complejas. También te da una conciencia emocional, lo cual te ayuda a identificar tus emociones con claridad, mejorar tu autoconocimiento y te permite, por ende, responder en lugar de reaccionar. Y por último está la regulación emocional. Al comprender que lo que sientes, puedes elegir estrategias efectivas para procesar y regular esas emociones que se desprenden como consecuencia. En resumen, pues, una práctica que tú puedes hacer diariamente con esta rueda es tomarte un momento para sentarte en silencio y reflexionar en tu día. Y eso lo puedes hacer al final del día. Algunas personas lo hacen inclusive al final, cuando ya van a punto de dormir, como una práctica antes de dormir, de hecho. ¿Okay? Entonces tú tomas un momento en silencio para reflexionar sobre tu día. Identifiques entonces la emoción principal que gobernó durante todo el día y a lo mejor que todavía estás sintiendo en ese momento. ¿Okay? Encuentras la emoción secundaria en la parte externa de la rueda emocional y describes con más detalles cómo te sientes al respecto. La pregunta que puedes hacerte es, ¿qué causó esta emoción? ¿Y qué puedo hacer para regular o canalizarla de una mejor manera? Si tú haces eso constantemente, sobre todo si tú la haces antes de dormir, vas entonces a liberar esa emoción. Vas a liberar la energía que esa emoción produce en tu cuerpo. Y eso te va a ayudar entonces volvemos al tema de los dos estados del sistema nervioso, ¿okay? El estado simpático o el estado parasimpático. ¿Okay? Si tú entonces liberas el estrés que tú tienes o cualquier emoción que puede estar entonces colocando tu estado en un estado simpático, que es un estado obviamente que te ayuda a manejar el estrés, pero un estado donde no hay apertura, sino un estado más bien que hay contracción. Cuando tú entonces liberas eso, pasas a un estado parasimpático en el cual entonces ahora comienzas pues, a relajarte, comienzas a aperturar. Y si tú lo haces antes de dormir, bueno, y tú estás a dormir en un estado parasimpático, el estado parasimpático entonces hace que el cuerpo comience y tenga pues las herramientas para eh, arreglar o eliminar pues cualquier toxina en la noche cuando estás durmiendo y puedas entonces despertarte de una manera mucho mejor y no solamente más relajante, sino que también más energizante durante el día. ¿Ok? Hablemos entonces ahora de la relación entre los órganos, las emociones y las vibraciones. Y en ese punto tocamos
lo que hablamos brevemente en el episodio pasado, que fue el concepto pues, de metamedicina. Lo cual, sí, para aquellos que conocen también de la medicina tradicional china, están muy relacionadas, porque cada órgano del cuerpo está vinculado a emociones específicas. Por ejemplo, la metamedicina analiza las causas emocionales y energéticas detrás de las enfermedades. Ella propone que cada síntoma físico es una señal de desequilibrio emocional o energético que no hemos procesado adecuadamente. En lugar de tratar solo los síntomas, la metamedicina busca comprender el conflicto emocional subyacente. Por ejemplo, imagina que alguien tiene problemas crónicos de garganta. Desde la perspectiva de la metamedicina, esto puede estar relacionado con la dificultad para expresarse o con el miedo a hablar. Cuando tú abordas, por ende, el conflicto emocional detrás del síntoma, no solo alivias el dolor físico, sino que también previenes futuros episodios. Hablemos entonces de los ejemplos, ¿okay? Entre los órganos del cuerpo, las emociones, y vamos entonces a incorporar el concepto de conciencia, del mapa de conciencia vibracional del doctor Hawking. ¿Okay? Vamos a poner estos 3 puntos para ver exactamente qué sale de todo esto. ¿Okay? Entonces hablemos del corazón. La emoción que gobierna el corazón está relacionada con las emociones de amor y pérdida. ¿Ok? Cuando la emoción relacionada específicamente, o la más específica, es tristeza, una tristeza profunda, ¿ok? Pérdida o desamor. Y cuando lo relacionamos con el mapa de la conciencia del Dr. Hawkins, la tristeza vibra a 75 dentro de la escala, ¿ok? Y esa vibración baja está asociada con aislamiento y contracción emocional. Si la tristeza está en una vibración densa de 75, la contraparte es el amor, que está a una vibración de 500 dentro de la escala. Y esta vibración alta promueve la regeneración del corazón y el sistema cardiovascular. Vayamos entonces entendiendo la relación y obviamente cuál es la emoción que gobierna y cuál es la emoción que hace la contraparte, porque esto es importante para que nosotros entendamos, cuando hagamos nuestras prácticas, cuál es el objetivo emocional a la cual tenemos que llevar la emoción que sentimos en ese momento. ¿Okay? Entonces, si tú tienes tristeza, la contraparte es amor. ¿Cómo se manifiesta físicamente esto? La tristeza prolongada puede contribuir a problemas cardiovasculares como hipertensión o ataques cardíacos. Entonces, una persona que experimenta una pérdida significativa de un familiar, o puede ser algo material, puede desarrollar presión arterial alta debido al estrés emocional que afecta el sistema cardiovascular. Veamos otro órgano, los pulmones. Y está relacionado con emociones de tristeza y miedo a soltar, a dejar ir. Por ejemplo, miedo a dejar, a dejar o un duelo, mejor dicho, no procesado correctamente. Si traemos entonces ahora el mapa de conciencia, el miedo, que es el predominante en este caso, vibra a 100 dentro de la escala. Y aumenta, y en la relación es que aumenta la inflamación y dificulta la respiración. La contraparte, desde el punto de vista emocional, es la paz, la cual vibra a una emoción de 600. Y ella ayuda a liberar emociones retenidas y a sanar los pulmones. ¿Cuál es la manifestación física? Condiciones como asma o infecciones respiratorias pueden estar relacionadas con emociones de tristeza o miedo no resueltos. Un ejemplo, alguien que no puede soltar una relación tóxica.
¿ok? Tú sabes que esa persona no te genera pues ningún beneficio, sabes que tienes problemas y pueden ser físicos, pueden ser emocionales, pueden ser de muchas maneras, pero esa relación definitivamente es tóxica. Pero te niegas de una manera consciente o inconsciente a dejar ir esa relación. Por lo tanto, podrías experimentar episodios de asma o dificultad para respirar, reflejando pues esa lucha emocional a la cual estás constantemente. Hablemos del hígado ahora. Y el hígado está relacionado con la ira y el resentimiento. El resentimiento acumulado o la frustración, en este caso. Traigamos entonces ahora el mapa de conciencia y la ira vibra 150 dentro de la escala. Ella genera toxicidad interna y dificulta el flujo energético. Mientras que la aceptación es la contraparte, vibra a 350, mucho más alto, y permite liberar el resentimiento y equilibrar el hígado. Dentro de la manifestación física, tener problemas en el hígado genera pues hígado graso o inflamación hepática, la cual puede reflejar una acumulación de no solamente ira, sino también de frustración. Un ejemplo claro sería una persona que reprime su ira hacia su entorno laboral, y eso lo vemos casi todo el tiempo, ¿ok? Y esto puede desarrollar problemas hepáticos debido a la acumulación de emociones densas. Y puede ser porque, o sea, si tú trabajas para alguien o trabajas en algo que no te gusta, o tú tienes tu propio empleo, pero de nuevo, estás haciendo algo de lo cual no eres apasionado, y eso te genera pues una ira constante, o una frustración constante, eventualmente se va a ver reflejado en el hígado, y vas a tener entonces, o vas a tener el riesgo de incrementar problemas hepáticos. Veamos entonces el estómago y los intestinos, los cuales están asociados a la ansiedad y la preocupación. Si tú tienes preocupación constante o tienes ansiedad constante, crónica, y traemos el mapa de conciencia, la ansiedad vibra 125 y está asociada con el exceso de cortisol que afecta la digestión. Mientras que la contraparte es la gratitud, que vibra 540. Y ella ayuda a calmar el sistema digestivo y a mejorar la salud intestinal. Entonces, la manifestación física es gastritis, síndrome del intestino irritable o úlceras, las cuales pueden ser definitivamente asociadas con esas emociones de ansiedad o estrés que no han sido resueltos. Un ejemplo claro sería alguien que constantemente se preocupa por su futuro, que es incierto. Aquellas personas que no viven en el presente, que viven siempre esperando que algo suceda en el futuro, pueden desarrollar entonces gastritis crónica debido a la hiperproducción de ácidos en el estómago. Riñones y la vejiga. Ellos están asociados a miedo e inseguridad. Y sobre todo al miedo al cambio. Traemos el mapa de conciencia, la inseguridad vibra a 100 dentro de la escala. Y estos niveles bajos causan desequilibrios en los riñones. ¿Cuál es la contraparte? La confianza. Inseguridad, confianza. Y la confianza vibra a 310. Y ella ayuda a liberar el miedo y a equilibrar los riñones. Se manifiesta físicamente como problemas de infecciones urinarias recurrentes o cálculos renales que pueden estar relacionados obviamente con ese rechazo al cambio o sensación de pérdida de estabilidad. Por ejemplo, una persona que enfrenta cambios significativos en su vida, que son repentinos, la pérdida de un empleo, puede comenzar a desarrollar infecciones urinarias debido al impacto emocional que eso genera en los riñones. Por último, tendríamos la piel. Y la piel está asociada a vergüenza y vulnerabilidad.
Y es esa sensación de exposición, de estar expuesto, que te genera justamente esa vulnerabilidad. El impacto físico, o mejor dicho, si traemos el, el, el mapa, pues, de conciencia, la vergüenza vibra una vibración de 20, es la más densa de todas, es la más baja del mapa de conciencia. Y ella genera, pues, desde el punto de vista físico, psoriasis, acné o dermatitis. Una persona que siente vergüenza constante en su entorno social puede comenzar a desarrollar erupciones cutáneas. Aceptación es la otra contraparte que ayuda a eliminar esas erupciones o afecciones cutáneas. ¿Okay? Hacer afirmaciones diarias, ¿okay?, que te ayuden a aceptar tu estado y a estar tranquilo con eso, ayuda entonces a que tú comiences a mejorar esas erupciones cutáneas que te pueden suceder. Fascinante, ¿cierto? En metamedicina las enfermedades no son accidentes o errores que el cuerpo produce. Si hay algo que que vamos a entender en estos episodios es que el cuerpo es igual que la mente, pero si vemos el todo, es la computadora más espectacular, más increíble que existe en el universo. Nada sucede por error o accidente, sino que son respuestas biológicas a conflictos emocionales. Vuelvo y repito, las enfermedades no son accidentes o errores que el cuerpo produce, sino que son respuestas biológicas a conflictos emocionales. Estas respuestas siguen un patrón predecible conocido como el modelo de 2 fases de metamedicina. Y este modelo nos ayuda a entender cómo se desarrolla una enfermedad desde el momento en que ocurre un conflicto emocional hasta la fase de sanación. Entonces hablemos un poquito más de estas fases. Tenemos la fase 1, que es la fase de conflicto activo. Y esto ocurre cuando una persona experimenta un choque emocional inesperado y significativo, conocido como DHS o el síndrome de Dirkhammer. Este choque inicia un programa biológico en el cuerpo que responde a la naturaleza del conflicto. La característica de esta fase activa es un estrés constante. ¿Okay? El cuerpo o el sistema nervioso está dominado por el sistema simpático, lo que activa la respuesta de lucha o huida. La fisiología está alterada, se observa una disminución en el apetito, hay insomnio, hay pérdida de peso. Los síntomas relacionados con este conflicto tienen que ver con órganos que se ven afectados de manera específica. ¿Okay? Por ejemplo, ahí donde vemos esta relación que estábamos hablando de antes. Los pulmones, un incremento en la producción de células si el conflicto es un miedo a morir, por ejemplo. Se refleja en el estómago como una ulceración en respuesta a preocupaciones constantes por el futuro, como habíamos hablado. ¿Okay? Pongamos un ejemplo en este caso. Un padre o una persona, pues en este caso un papá de familia, ¿okay?, está preocupado por la seguridad financiera de su familia, con lo cual puede comenzar entonces a experimentar un conflicto de supervivencia. ¿Okay? Este conflicto puede manifestarse en el hígado, ¿okay?, con una mayor actividad celular para almacenar energía durante esta fase. ¿Okay? Luego pasamos a la fase 2, y la fase 2 es la fase de sanación o regeneración. Cuando el conflicto se resuelve, ya sea consciente o inconscientemente, el cuerpo entra en una fase de sanación, también conocida como la fase vagotónica. En este punto, el cuerpo intenta reparar el daño causado durante la fase activa. Las características, pues, de esa fase de sanación es predominio del sistema parasimpático. El cuerpo se relaja y entra en un modo de recuperación. Pero también hay inflamación.
¿Y por qué hay inflamación? Porque es común ver hinchazón, fiebre y retención de líquidos en esta fase como parte del proceso de reparación. Los síntomas de sanación pueden incluir dolor, incomodidad en el área afectada, ya que el cuerpo trabaja para reparar los tejidos dañados. Aquí es donde está el principal cambio en la manera de pensar. Nosotros vemos los síntomas y sobre todo identificamos pues la inflamación, hinchazón, fiebre y retención como parte de la enfermedad. Y si vamos entonces a todos los medicamentos que existen, están hechas para suprimir hinchazón, fiebre y retención de líquidos en general. Pero es que resulta que eso es la fase del proceso de recuperación natural del cuerpo. Si nosotros entonces tomamos medicamentos para suprimir este proceso, no estamos reparando. Esa es la parte más importante que yo necesito que ustedes entiendan. Los síntomas, de nuevo, los síntomas de sanación pueden incluir dolor o incomodidad en el área afectada, ya que el cuerpo trabaja para reparar los tejidos dañados. Y eso lo vemos, particularmente yo lo veo todo el tiempo en la industria pues, del fitness, cuando tenemos dolores musculares o cuando hacemos un movimiento brusco y al día siguiente tenemos hinchazón en el área afectada, que estás levantando pesas, ¿ok? Y de repente el día siguiente te duele el hombro y te duele tanto que, bueno, no lo usas. Bueno, y es que ese dolor, esa incomodidad es un indicativo de que el cuerpo está trabajando para reparar los daños en esa área afectada. La última fase es la fase de crisis de curación. Bueno, no es la última fase, es la tercera fase. ¿Ok? En medio de esta fase de sanación, el cuerpo puede atravesar un momento crítico conocido como esa crisis de curación. Y esta crisis es un pico temporal en los síntomas y ocurre cuando el cuerpo intenta expulsar los desechos acumulados o eliminar el tejido que ya no es necesario. Primera parte de esta fase de sanación es comenzar a curar. Y dentro de la curación van a haber entonces, obviamente, basura que se genera. ¿Ok? Ahora, el cuerpo para seguir curando tiene que eliminar esta basura. Y eso entonces puede generar que los síntomas empeoren. ¿Ok? Entonces la fiebre puede ahora aumentar, puede haber un dolor mucho más intenso. Pero esto es un punto clave en el proceso de recuperación, que normalmente se malinterpreta como un empeoramiento de la enfermedad. Está la fase de regeneración completa, que es la siguiente. Y una vez que el cuerpo ha completado pues su reparación, los síntomas disminuyen y el órgano afectado vuelve a su estado normal. Esto marca la resolución completa del conflicto y la recuperación de la salud. El estado recupera el equilibrio, el individuo entonces ahora puede experimentar una sensación de bienestar y especialmente si el conflicto se resolvió de manera consciente. ¿Cuál es la importancia entonces de entender estas fases? Bueno, lo primero es identificar el conflicto. ¿Ok? Cuando tú comprendes y entiendes en qué fase se encuentra tu cuerpo, tú puedes identificar el conflicto emocional, ¿ok? Subyacente. Lo otro es apoyar el proceso. En lugar entonces de temer los síntomas, puedes trabajar con el cuerpo para facilitar su proceso de sanación. Reducir el miedo. Entender que los síntomas son parte de un proceso natural puede reducir ese miedo y acelerar tu recuperación. ¿Cómo aplicar este conocimiento? Bueno, observa tus síntomas. Pregúntate cuándo comenzaron y qué evento emocional podría haberlos desencadenado. Resuelve el conflicto. Trabaja entonces en resolverlo desde un punto de vista emocional. ¿Ok? Pendiente para poder permitir que el cuerpo entre en la fase de sanación. Sumamente importante. Apoya la recuperación. De nuevo, usa estas prácticas como la respiración consciente, el descanso, la nutrición adecuada para facilitar este proceso de regeneración. Si tú
entiendes las fases del proceso de la enfermedad según el concepto de metamedicina, tú vas a cambiar la percepción de tu salud. En lugar de luchar contra tu cuerpo y verlo como un sistema que está errado, fallido, que no funciona bien, tú puedes trabajar más bien con él y ayudar a resolver los conflictos y facilitar, por ende, la recuperación. Este enfoque te va a empoderar para tomar control de tu salud desde un nivel físico, emocional y energético. Hagamos un resumen, pero quiero que vean en la tabla de emociones que ven a continuación. Veamos entonces que la vergüenza, la culpa, la apatía, la tristeza, el miedo, el deseo, la ira y el orgullo son las emociones en donde vemos enfermedades o condiciones de salud asociadas. Es decir, que dentro del rango de vibración de 0 a 175 es donde todas las enfermedades existen. ¿Cuál es el significado para nosotros entender esto? Quiere decir que si nosotros vibramos de una manera muy densa, es decir, si nosotros experimentamos emociones constantes dentro del rango de 0 a 175, vamos a estar expuestos a riesgos de enfermedades o condiciones de salud. En el momento que nosotros comenzamos a sustituir estos niveles vibracionales densos por emociones como valentía, neutralidad, voluntad, aceptación, razón, amor, alegría y paz, ya no existen enfermedades en estas áreas. De hecho, la valentía es ese umbral donde tú comienzas ahora el proceso de sanación. Luego la voluntad te da optimismo, la aceptación te da sanación emocional, la razón te da claridad mental, el amor te da la coherencia del corazón, la alegría te da plenitud interior y la paz te da salud espiritual. Esta es lo más importante de todo lo que hemos venido hablando. Nosotros tenemos el control. Lo único que tenemos que hacer es identificar nuestras emociones. La salud, desde el punto de vista somático, desde el punto de vista de enfermedades y condiciones de salud como tal, no son otra cosa que el resultado de nuestras emociones. Si nosotros no somos conscientes de nuestras emociones, vamos a sentir que somos víctimas del destino. Y ahí es donde entonces la creencia tiene un factor fundamental. Entender nuestras emociones, identificarlas, es sumamente importante desde de ahora en adelante. Pues con esto hemos llegado pues al final de este fascinante episodio. Hoy hemos explorado cómo las emociones pues afectan a cada órgano, cómo se relacionan con el mapa de conciencia y las fases del proceso de enfermedad según el concepto de metamedicina. Hemos hablado pues que entender estas conexiones nos permite tomar el control de nuestra salud desde un enfoque más consciente y más holístico. Aquí el punto es el llamado a reflexionar sobre cómo tus emociones están impactando tu salud. Y elige entonces una práctica que te ayude a regularlas de una manera constante. Si este episodio, resonó contigo, te abrió un campo de perspectiva completamente diferente, compártelo. Suscríbete al podcast
y sigamos entonces incrementando pues la cantidad de personas que no solamente me escuchan, sino que también comienzan entonces ahora a tener un cambio y un control en la salud y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos entonces en el próximo episodio. Saludos.